Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Ayer domingo 14 de mayo tuvo lugar la primera parte de uno de los eventos políticos más importantes de lo que llevamos de década, las elecciones presidenciales de Turquía. En ellas, el actual presidente y símbolo indiscutible de la Turquía del siglo XXI, Erdogan, resultó parcialmente vencedor sobre el candidato opositor Kılıçdaroğlu. Al no alcanzar ninguno de los dos el 50% de los votos, una segunda vuelta tendrá lugar el próximo 28 de mayo a modo de cara a cara entre ambos candidatos. Lejos de ser unos rutinarios comicios, en estas elecciones se enfrentan dos modelos de país muy distintos, el vencedor de los cuales tendrá una gran influencia en Europa en los próximos años. Vamos a conocerlos. Por extraño que pueda parecer, Turquía es, junto con Francia, el país más importante de Europa en términos geopolíticos. Si excluimos a Rusia, que tiene gran parte de su territorio en Asia, Turquía es el país más poblado del continente junto con Alemania, rondando los 90 millones de habitantes, aunque las proyecciones demográficas de ambos países tienen direcciones completamente opuestas. El ejército turco, por otro lado, es el más numeroso de Europa y el segundo más numeroso de la OTAN, después del de Estados Unidos. Y, en términos económicos, aunque Turquía está todavía detrás de los grandes estados europeos como España, Italia o Francia, sus tasas de crecimiento son muy superiores a las de estos últimos. Y es una simple cuestión de tiempo que termine avanzándolos en tamaño. Desde su fundación como el Estado que es hoy en día en los años 20 del pasado siglo, Turquía ha sido tradicionalmente un aliado occidental. El padre de la Turquía moderna, el general Mustafa Kemal, apodado Atatürk, que significa el padre de los turcos, expresó desde un inicio su deseo de hacer del país un Estado moderno, laico y de características europeas. En su deseo de aproximarse al mundo occidental, Turquía apoyó al bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial y combatió junto a las fuerzas de la recién surgida OTAN en la Guerra de Corea. En 1952, tras intensas negociaciones diplomáticas que incluyeron el despliegue de misiles nucleares estadounidenses en suelo turco, el país fue admitido como miembro en la OTAN. Un episodio que algunos historiadores señalan como parte de las causas de la crisis de los misiles cubanos que tuvo lugar justo una década después, cuando la Unión Soviética convenció a Cuba para acoger sus propios misiles nucleares. Las décadas comprendidas entre los años 60 y 80 estuvieron marcadas por varios episodios de inestabilidad política y varios golpes de Estado. A partir de los años 80, no obstante, el clima político del país mejoró sustancialmente y los nuevos gobiernos siguieron los planes de liberalización de la economía y puesta en marcha de políticas de crecimiento procedentes de Occidente, trayendo consigo una mejora notable de las condiciones de vida. A finales de los años 80, Turquía solicitó formalmente la adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea y en los 90 logró ingresar en la Unión Aduanera, siguiendo meticulosamente la hoja de ruta de todo Estado que quiera entrar a formar parte de la Unión Europea. Esta historia de integración y férrea alianza con el mundo occidental se vio drásticamente interrumpida en el año 2002. Cuando el partido AKP de Erdogan ganó las elecciones generales, asumiendo el cargo de primer ministro en marzo del año 2003. Esta victoria confirmaba la meteórica carrera política de Erdogan, que ya había sido antes alcalde de Istambul entre los años 1997 y 2001. Erdogan y su AKP, siglas en turco de Partido de la Justicia y el Desarrollo, no eran como ninguno de los gobiernos anteriores. Contraviniendo la tradición laica y occidentalista de casi un siglo, el nuevo gobierno era de ideología marcadamente conservadora, con posiciones próximas al islamismo, una visión nacionalista de la política económica e importantes tintes euroescépticos.
Nació y creció en un barrio obrero de Estambul. Recep Tayyip Erdoğan, hijo de una familia migrante del Mar Negro, vivió una infancia sin lujos y llegó incluso a vender comida en la calle. Pero una de sus decisiones le cambió la vida para siempre, su creencia islámica, que le llevó a afiliarse al Partido de Salvación Nacional Islamista y lo catapultó hasta la alcaldía de Estambul. Pronto fue evidente que Erdogan no era simplemente un primer ministro con una ideología muy distinta a la de todos sus predecesores, sino también que era un político con deseos de realizar cambios profundos en la realidad política y constitucional de Turquía. Desde el último de los golpes de Estado, en el año 1980, Turquía había funcionado como una república parlamentaria, con un primer ministro que es jefe de gobierno y toma las decisiones del día a día, y un jefe de Estado o presidente de la República que asume las funciones de representación. En 2014, tras 11 años consecutivos como primer ministro, Erdogan decidió presentarse, siempre bajo las siglas del AKP, a las elecciones presidenciales, en las que fue elegido como presidente de Turquía. Este movimiento no era casual y formaba parte de un enrevesado plan para alterar la forma constitucional del país, sustituyendo la república parlamentaria por un sistema presidencial al estilo del de Estados Unidos, en el que el presidente es, a la vez, jefe de gobierno y jefe de Estado. En 2016, Erdogan sufrió un intento de golpe de Estado por parte de las facciones más progresistas del ejército turco. Es difícil saber exactamente qué sucedió debido a la desinformación que circula en torno al episodio, pero el golpe careció del apoyo tanto de la ciudadanía como incluso de los partidos de la oposición, reforzando así la figura de Erdogan y dando pie a rumores que acusaban al presidente de haber organizado un autogolpe para aumentar su popularidad. ¿Y para qué necesitaba el presidente aumentar su popularidad? Pues para el año 2017, momento culmen del plan de Erdogan en el que se votaría el referéndum para aprobar la reforma constitucional por la cual Turquía pasaba a ser una república presidencial, con un poder ejecutivo fuertemente reforzado y un parlamento relegado a un papel secundario. En una votación histórica, el referéndum se saldó con una ajustada victoria del sí, con tan solo el 51% de los votos, dando vía libre al plan de Erdogan, que en 2018 se presentó de nuevo a las elecciones presidenciales, esta vez para asumir el papel de presidente de Turquía con sus nuevas implicaciones. Con sus ambiciones de política doméstica solventadas, Erdogan ha podido dedicarse desde entonces a desplegar toda su agenda de política exterior. El abandono de la tradición laica que había caracterizado a los ejecutivos turcos desde Atatürk ha tenido una traducción geopolítica directa que es difícil resumir. Por un lado, el proyecto de adhesión a la Unión Europea ha quedado completamente congelado. En sus 20 años de gobierno, Erdogan ha sabido encontrar el equilibrio entre mantener las ayudas, las subvenciones y las ventajas comerciales derivadas del acercamiento institucional a la Comunidad Europea sin llegar a integrarse formalmente en ella, siendo así inmune a las críticas acerca de sus reformas institucionales y constitucionales. De la misma forma, ha sabido capitalizar su papel como policía fronteriza de Europa en la crisis de refugiados procedentes de Oriente Medio, fruto de la guerra de Siria y la aparición del ISIS a mediados de la pasada década. Sus posiciones cercanas al islamismo han llevado a Turquía a buscar nuevos aliados en la región. Sin nunca abandonar la OTAN, Turquía ha puesto en marcha un ambicioso programa de política exterior acercándose a países islámicos de Oriente Medio y el norte de África, como Qatar, Egipto o incluso Arabia Saudí, un país históricamente incómodo. De la misma forma, Erdogan ha acercado posiciones con Rusia, quien tradicionalmente había visto a Turquía como un estado hostil desde su entrada en la OTAN en los años 50. Hasta el punto de actuar hoy en día como árbitro en conversaciones de paz en la actual contienda entre Rusia y Ucrania. Por si fuera poco, la administración Erdogan tiene en marcha uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del mundo, cuyas implicaciones geopolíticas son enormes. Desde el año 2021, Turquía está construyendo un canal paralelo al estrecho del Bósforo, en Istambul, para conectar el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Este canal puede parecer absurdo precisamente porque el Bósforo ya cumple la función de conectar ambos mares. Sin embargo, el diablo está en los detalles.
El tránsito por el estrecho del Bósforo, que pertenece a Turquía, no es completamente libre, sino que está limitado por lo establecido en el Tratado de Montreux de 1936, que esencialmente establece restricciones a la circulación de embarcaciones militares. El nuevo canal, en principio, quedaría fuera del marco del Acuerdo de Montreux y, por tanto, otorgaría a Turquía la capacidad de regular el tránsito de buques militares del Mar Negro al Mar Mediterráneo, algo que, indudablemente, convertiría al país en una pieza todavía más importante de las relaciones entre la OTAN y Rusia. A falta del escrutinio definitivo, el presidente Erdogan lidera con 5 puntos de diferencia. En la segunda vuelta, que se celebrará el próximo 28 de mayo, serán decisivos los votos del partido ultranacionalista que lidera Sinan Oğan, que de momento no ha desvelado a cuál de los dos candidatos apoyará. Erdogan también gana en el Parlamento, pierde 20 puntos, pero mantiene 320 diputados, el apoyo suficiente para seguir gobernando y aprobando leyes. La oposición todavía es cauta porque asegura que lidera en 3 de las provincias más importantes, entre ellas también en Ankara y en Estambul. Ha denunciado. Esta Turquía del siglo XXI es lo que está en juego en las elecciones presidenciales de este mes de mayo. Tras haber vencido en la primera ronda sin alcanzar el 50% de los votos, Erdogan se enfrentará en la segunda vuelta cara a cara con Kılıçdaroğlu, miembro del Partido Republicano del Pueblo, fundado por el propio Atatürk y alineado con los valores laicos y de corte socialista del padre de la patria turca. En los comicios, por tanto, no se enfrentan simplemente dos representantes políticos cualquiera, sino dos modelos de país enfrentados. Por un lado, la Turquía islámica, fuerte geopolíticamente y caracterizada por un gobierno personalista, contra la Turquía laica, integrada en la esfera occidental y más parecida a las repúblicas parlamentarias europeas. Llegados a este punto, no obstante, cabe preguntarse cómo es posible que el modelo de Erdogan no se haya impuesto ya con claridad en la primera vuelta. Bajo su mandato, Turquía ha ganado indudablemente mucha relevancia geopolítica, se ha convertido en un actor clave en la política europea y ha experimentado una mejora innegable de las condiciones de vida. ¿Por qué la gente no le ha apoyado en masa? La respuesta es sencilla, debido al absoluto desastre de la política económica implementada desde 2018. Comencemos con algo de contexto. Turquía es uno de los países con mayor déficit de la balanza por cuenta corriente del mundo, o, en otras palabras, uno de los países en que la diferencia entre el valor de las importaciones y las exportaciones es mayor. En el año 2022, por ejemplo, Turquía importó bienes y servicios por unos 50 billones de dólares más de lo que exportó, una cifra que la sitúa entre el top 5 de economías con mayor déficit comercial, junto al Reino Unido y Estados Unidos. Para sostener semejante déficit a lo largo del tiempo, Turquía ha necesitado una importante fuente de divisa extranjera, ya que las importaciones no se pagan en moneda nacional. Desde los años 2000, dicha fuente no ha sido otra que los préstamos en moneda extranjera. Las empresas y bancos turcos han estado pidiendo prestado en euros, dólares y otras divisas fuertes del exterior de forma masiva. En 2017, justo antes del comienzo de la crisis turca, el país tenía una deuda externa, pública y privada de casi 500 billones de dólares, un 70% del PIB del país. Las reformas políticas y constitucionales de Erdogan le hicieron extremadamente popular entre sus seguidores, pero no entre los inversores internacionales. Cuando tuvo lugar el supuesto golpe de Estado de 2016, Erdogan aprovechó para congelar las inversiones de agentes extranjeros que consideraba que habían apoyado financieramente a los golpistas. En esta misma línea, su administración fue tomando distintas medidas que llevaron a los inversores a comenzar a cuestionarse la credibilidad de las instituciones turcas y la seguridad jurídica del país. En muy poco tiempo, el flujo de capitales extranjeros se detuvo. Los inversores extranjeros que habían estado financiando durante más de una década el déficit comercial turco desaparecieron de repente, y su rápida salida comenzó a ejercer una fuerte presión a la baja sobre la moneda turca, la lira. En enero de 2018, por cada euro se obtenían unas 4,5 liras turcas.
A final de año, el cambio había caído ya hasta las 6 liras por euro y la cosa no parecía que fuera a detenerse. En diciembre de 2020, tras las turbulencias causadas por el COVID, la lira turca tocó su mínimo histórico contra el euro, en 9 liras por euro, una pérdida del 50% de su valor en apenas 2 años. Los turcos comenzaron el 2021 confiando en que la reapertura de la economía y el retorno del turismo ayudarían a la lira a recuperar el terreno perdido, pero nada más lejos de la realidad. A fin de atraer capitales y contener la inflación, que entonces rondaba valores cercanos al 20%, el Banco Central turco se propuso aumentar los tipos de interés. Esta medida, aunque acertada dada la situación, no gustó nada al presidente Erdogan, que, saltándose todos los límites institucionales y la independencia que se le presupone al Banco Central, despidió fulminantemente al gobernador del mismo. A partir de entonces, la política monetaria del país dio un giro radical de 180 grados y, contraviniendo todas las lógicas económicas, el Banco Central optó por rebajar agresivamente los tipos de interés. Las consecuencias no se hicieron esperar y a finales de 2021 la lira había caído a las 12 liras por euro, una pérdida de valor de más del 60% desde el año 2018. Lejos de detenerse, el desastre continuó. A día de hoy, la lira cotiza en torno a las 21 liras por euro, el mínimo de toda su historia, y el incremento de los precios ronda el 50% anual, devorando salvajemente los ahorros de muchas familias turcas acumulados durante las últimas 2 décadas de bonanza económica. Si algo ha quedado claro en sus casi 2 décadas al frente de Turquía es que Erdogan es mucho más que un simple gestor. Desde su llegada ha demostrado tener una idea bien definida de cómo querría que fuera la Turquía del siglo XXI y ha trabajado incansablemente para moldear las instituciones en base a dicha idea. Su esfuerzo no ha sido en vano. Turquía es hoy en día un agente geopolítico imprescindible y ostenta mayor poder que en ningún momento antes desde su formación como Estado a comienzos del pasado siglo. Sin embargo, la política internacional y los objetivos de política interna han llevado a Erdogan a descuidar la cuestión económica en los últimos años. Su nefasta gestión de la crisis, iniciada en 2018, ha hundido la lira, desprestigiado a las instituciones y disparado la inflación, que amenaza con devorar las mejoras de calidad de vida conseguidas por el país en los últimos años. Todo ello ha hecho mella en su popularidad, que, aunque sigue siendo mucho más sólida de lo que los analistas occidentales preveían, definitivamente se ha visto afectada. Vistos los resultados de ayer, es probable que Erdogan venza en la segunda vuelta y sea reelegido como presidente de Turquía. Pero, si no dedica esfuerzos a controlar la cuestión económica, tal vez esta sea la última vez que el AKP detenta el poder en Turquía.